a la hemorragia posparto. Se dice que la hemorragia posparto es la pérdida de sangre arriba de los 500 ml, ¿ya?, cuando es un parto fisiológico, ¿ya?, y cuando es por cesárea arriba de los 1000 ml. ¿Ok? 500 ml arriba o por encima de 500 ml cuando es parto fisiológico, y cesárea arriba de los 1000 ml. ¿Ok? Lo normal, lo fisiológico de la paciente que está en trabajo de parto, que se va a producir su parto, alumbramiento, etcétera, tiene que perder entre 300 a 500 ml. ¿Ok? O sea que la paciente durante todo su embarazo prepara su organismo hemodinamia. Por eso hay los cambios fisiológicos, hemos llevado el año pasado, ¿no?, cambios fisiológicos del embarazo, donde está incluido que la mujer durante todo su, por eso toma hierro, ¿no?, durante todo su embarazo prepara su organismo, prepara la volemia, ¿no?, para que exista fisiológicamente esa pérdida sanguínea y no se descompense la paciente o no llegue a sufrir cambios hemodinámicos graves, ¿ya? Porque si esto es fisiológico, o sea, si esta pérdida es fisiológica para la paciente embarazada, a una paciente que no está embarazada, esto ya le descompensa un medio litro de sangre, ¿no? Entonces, pero para la paciente obstétrica no, es lo fisiológico, lo normal, que tiene que perder en un parto, ¿ya?, los 300 o 500 ml. Pero cuando ya es arriba de 500 ml, se considera hemorragia posparto, o arriba de los 1000 ml se considera hemorragia posparto durante la cesárea. Pero hay un detalle en esta definición. Ustedes no van a poder determinar por los 500 ml en sangre, ¿no? O sea, pierde, aquí hay 500, ¿no? Eso es imposible, ¿no? O sea, teóricamente dice eso, sí. Pero en la práctica no lo van a poder cuantificar los 500 ml, o los 1000 ml, o los 1500, es un poco difícil, ¿no? Entonces, sacando varias conclusiones de varios conceptos, de varios textos, de varios libros, la definición más correcta de hemorragia posparto sería como aquella hemorragia que es capaz de producir signos y síntomas, ¿ya?, de cambios hemodinámicos, o que producen cambios hemodinámicos. ¿Ok? Entonces, la definición más correcta en la práctica sería que hemorragia posparto es una hemorragia capaz de producir signos y síntomas, ¿ya?, que producen cambios hemodinámicos. ¿Ok? A eso sí ya está más correcto, ¿no? Ok. Esa entonces sería más o menos la definición en la práctica, ¿ya? En la teoría, esto. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la incidencia de la hemorragia posparto? Resulta que aproximadamente a nivel mundial se produce hemorragia posparto en un 34%. ¿Ok? En un 34%. ¿Ok? Bien. Resulta que la hemorragia posparto es la primera causa de mortalidad materna. No se olviden nunca. Entonces, nosotros, ¿para qué llevamos incidencia? ¿Para qué nos llenamos de números? Para estar más alerta, ¿no? Esta patología es más frecuente, esta patología hay que ponerle atención. Si la paciente viene, esto tenemos que hacer. Entonces, para eso se hace la incidencia, no es por fregar, por llenarnos de números, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que la hemorragia posparto es la primera causa de mortalidad materna, entonces, mucho ojo con una hemorragia posparto. La segunda causa de mortalidad materna, ¿ya?, son las infecciones. ¿Ok? Infecciones de todo tipo, ya sea durante el embarazo o en el puerperio, ¿ya? Infecciones en general. ¿Ok? La tercera causa de mortalidad materna, aborto. ¿Ok? La cuarta causa de mortalidad materna,
estados hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Pero la primera causa de mortalidad materna a nivel mundial es hemorragia postparto. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a la incidencia. ¿Cuál es la fisiopatología? No es tanto acá etiopatogenia, es acá fisiopatología. Más está relacionado con la fisiología acá. ¿Puedo borrar? Sí. Resulta que, como hemos dicho, hay una pérdida fisiológica de 300 a 500 ml, lo normal que se tiene que perder durante el parto, ¿ya? A estos 300 y 500 ml hay cambios fisiológicos que compensan a la madre durante el embarazo y que obviamente evitan que durante esa hemorragia se pierda sangre de forma masiva o se complique hacia un shock hipovolémico, ¿ya? ¿Cuáles son? Principalmente hay cambios adrenocorticótropos, ¿ya? O sea, liberación de hormonas adrenales y corticotropinas de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Otro, existe un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Normalmente. Y existe una vasoconstricción periférica, ¿ya? Estos cambios, si bien son sutiles durante todo el embarazo, compensan a la madre más los 300 a 500 ml para que esa paciente durante el parto no vaya a un shock hipovolémico, no se complique con una hemorragia masiva, ¿ya? ¿Qué? Cambios hormonales adrenocorticótropos, aumento de la frecuencia cardíaca, ese músculo del corazón aumenta su actividad, y vasoconstricción periférica de forma sutil. Bien, resulta que en una hemorragia postparto, ¿ya?, se rompen estos mecanismos compensatorios, ¿ya? No hay esos mecanismos compensatorios, llegan hasta un cierto nivel, ¿no?, y de ahí se rompen, se inactivan. Entonces suceden los síntomas de la hemorragia postparto. ¿Cuáles? Disminución de la presión arterial, ¿ya? Disminución, en un principio aumento de la frecuencia cardíaca, pero a medida que va avanzando más la hemorragia postparto hay una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Hay oliguria, cianosis periférica, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos esos mecanismos compensatorios se rompen, ¿ok? La oliguria o la oligoanuria es el primer signo de shock que puede existir en una paciente, o sea, fiable, ¿ya? El primer signo de shock fiable en una paciente, ¿ok? Entonces, estos mecanismos compensatorios que se rompen no hay en una paciente que se produce hemorragia postparto y por ende aparecen estos síntomas, ¿ok? Esa es la fisiopatología de la hemorragia postparto. ¿Cuál es la clínica? Ya lo hemos dicho: disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, oligoanuria, cianosis periférica, puede haber alteración del sensorio, ¿no? Es decir, la paciente en un principio está irritable, luego somnolienta, obviamente porque va perdiendo pues sangre, ¿lo ve? Puede estar pálida, ¿no ve la paciente? Entonces, clínica, signos de acuerdo a la fisiopatología. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la clasificación? La hemorragia postparto se clasifica en hemorragia postparto inmediato y hemorragia postparto tardía. La hemorragia postparto inmediato se instaura en las primeras 24 horas, ¿ya? Primeras 24 horas. Obviamente esta es la más grave, la más severa, la que te lleva a shock hipovolémico, etc., ¿ya? En las primeras 24 horas. En cambio,
La hemorragia postparto tardía va de las 24 horas a los 42 días. ¿Ok? Por eso es tardía. Entonces, este es más leve, obviamente, ¿no? No te va a llevar hasta un óbito. En cambio, este sí, porque es agudo, inmediato. ¿Ok? 24 horas y el otro de 24 a 42 días. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a la clasificación. ¿Cuál es la etiología de la hemorragia postparto? Resulta que antiguamente era un desorden describir la etiología de la hemorragia postparto, pero actualmente, gracias a mnemotécnicos, etcétera, hay una etiología ya relativamente ordenada, ¿ya? Y es en base a este mnemotécnico, nunca se olviden, y van a escucharlo siempre, 4T, ¿ya? 4T, ¿ok? ¿A qué se refiere ese mnemotécnico 4T para la etiología de la hemorragia postparto? La primera T es referida al tono, ¿ok? La segunda T es referida a tejidos, ¿ok? La tercera T es referida a trauma, ¿ok? Y la cuarta T referida a trombina. Muy bien. La primera, torno, doctor. Tono. Tono, tejido, trauma, trombina. Tono, no torno. No sabes algo de ahí, no sé. Tono. Diogo. Tono. ¿Ok? Ya. Entonces, la etiología de la hemorragia postparto se basa en estas 4 T's. ¿Y por qué es importante? Resulta que dicen los autores que la hemorragia postparto, más que un diagnóstico, es un suceso de hechos, dicen. Entonces, lo importante en la hemorragia postparto es saber la causa para así tratarla de forma inmediata. Así dicen los libros. Entonces, hay que saber perfectamente reconocer de dónde viene la causa de la hemorragia. No es como las otras patologías, ¿no? No sabemos la causa, ¿no? En las patologías que hemos estudiado, la mayoría no sabemos la causa, no saben por qué se produce, a veces genética, a veces no sabemos. Pero acá sí tenemos que reconocer la causa, porque si no, no van a poder hacer tratamiento. Tienes que saber la causa del por qué te está produciendo esa hemorragia, y tiene que ser de forma inmediata. No es hasta mañana, se te va a morir la paciente. A mí se me ha muerto en 10 minutos. ¿No? O sea, tiene que reconocer la causa de forma. Por eso los mnemotécnicos estos, para que no se les olvide. ¿Ya? Para que no se les olvide. Entonces, tono. ¿Por qué está en primer lugar el tono? Porque resulta que el 70 a 90% es la primera causa dentro de las otras causas de hemorragia. O sea, entonces, lo primero que van a pensar ustedes, debe haber alteración en cuanto al tono. ¿A qué se refiere tono? Una vez que se produce el alumbramiento, tercer periodo del parto, sale la placenta, ese útero tiene que contraerse. A eso se llama globo de seguridad epinal. ¿No sé si se acuerdan? Tiene que contraerse, tiene que haber globo de seguridad, ¿ya? Pero cuando no hay ya esa contracción, ese tono del músculo uterino, se puede producir atonía uterina, hipotonía uterina o inercia uterina. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, una vez que se produce el alumbramiento, el tercer periodo del parto, sale la placenta, ese útero tiene que contraerse, esos músculos uterinos tienen que contraerse, tiene que haber buen tono, globo de seguridad, ¿ok?
Si no se contrae, no hay tono, ¿qué se produce? Atonía uterina. A sin tono, pues, ¿no? Atonía uterina o hipotonía uterina. Hipotonía uterina. O inercia también se llama esto. Atonía es cuando totalmente está flácido el útero, no se contrae para nada. En cambio, hipotonía es una parte intermedia entre lo que es flácido y lo que está contraído, ¿ya? Atonía está totalmente fleco, así como la chompa, así está el útero, nada contraído. ¿Ok? Bien, entonces esa es la primera causa. Atonía. Atonía, piensa entonces. Lo primero, si te está produciendo hemorragia, tocas el abdomen, útero, no hay globo de seguridad, no hay esa piedrita que debería haber en el abdomen. Hay una piedra cuando se contrae el útero, no hay, está flácido. ¿Ok? Bien. Segundo, tejidos. ¿A qué se refiere tejidos? Se refiere sobre todo a placenta y membranas. ¿Ok? Puede haber retención placentaria. O sea que esa placenta no sale, se ha quedado retenida y empieza a sangrar la placenta. ¿Ok? Puede ser que haya restos de membrana. Ha salido la placenta, pero ha quedado algunos restos de membrana o cotiledones. Y que eso esté produciendo el sangrar, la hemorragia. ¿Ok? Tercero, puede ser que se produzca alteraciones placentarias. Por ejemplo, una placenta subcenturiada, ¿se acuerdan? Que las alteraciones placentarias, habíamos dicho, sobre todo la alteración que más nos va a poder brindar durante un parto, un posparto, es la hemorragia, ¿se acuerdan? Sí, la subcenturiada. La subcenturiada, que hemos dicho, es una placenta y envía vasos a cotiledones aberrantes, ¿no? Que no están dentro de la placenta. ¿Ves? Entonces, puede ser acá en hemorragia posparto que salga la placenta. Pero acá ha salido toda la placenta, perfecto. Pero estos cotiledones aberrantes puede ser que se hayan quedado dentro del útero. Y eso es lo que esté produciendo la hemorragia, ¿no? Entonces, alteraciones placentarias, lo que hemos visto, sobre todo estructurales, son causa también dentro de lo que es tejidos en hemorragia posparto. ¿Ok? Trauma, ¿a qué se refiere trauma? Desgarros, laceraciones, hematomas a nivel del cervix, a nivel de la vagina, a nivel de la región perineal. Desgarros, laceraciones, hematomas a nivel del cervix, a nivel de la vagina, a nivel del perineo. ¿Ok? Pero también acá puede estar la inversión uterina. Se vierte hacia afuera el útero. ¿Ya? Inversión uterina. Otro, acá también puede estar la rotura uterina. Rotura uterina. Esa paciente con 3, 4, 5 cesáreas anteriores, fácil de que se rompa la matriz. ¿Ok? Bien. Trombina, lo último. Alteración de los factores de coagulación. Pero esto de alteraciones de los factores de coagulación no vamos a poder saber de forma inmediata, ¿no? Una paciente sangra y a ver cómo, ese momento tenés que diagnosticar y ese momento tienes que hacer tratamiento. Hasta que te lo analice el laboratorio van a ser unas 3 horas, 4 horas, tu paciente está echado, ¿no? Lo bueno es que es lo último, ¿no? O sea, lo menos frecuente, lo más frecuente, todo fácil de diagnosticar, clínicamente lo va a diagnosticar eso. Pero esto no. Salvo que la paciente te diga, yo tengo hemofilia, alteración del factor 8, no sé, algunos ya conocen, ¿no? Pero si no, ya. ¿Cómo diagnosticas clínicamente alteraciones de los factores de coagulación? Fácil, pues, ¿no? De lo que has atendido el parto, de la bandeja donde estaba la sangre, y si no está coagulado, ya pues alteración de los factores de coagulación, ¿no? Fácil.
No hay más. Ya está coagulado. Está como esa sangre que lo lavan a los animales. Así está la sangre. O sea, no está coagulado. Entonces tiene esta señora alteraciones de los factores de coagulación. Pero es lo último que tienen que pensar. Lo primero, tono. Lo segundo, tejido. Tercero, trauma. Y último, trombina. ¿Ok? Eso grábenselo. No se olviden de eso. Etiología, no se olviden. ¿Puedo rápido? Ok. Bien, tratamiento. El tratamiento, también, una vez que vos diagnosticas, sabes la causa específica de lo que te está produciendo la hemorragia postparto, tienes que hacer un tratamiento de forma inmediata. Instaurar de forma inmediata. No hay que esperar a ver 10, 15 minutos, a ver qué pasa. En ese a ver qué pasa en la hemorragia postparto está ahí la vida. Yo les digo. Entonces es instaurar de forma inmediata. Vos no es a esperar, a ver, esperemos un poquito más, a ver, tal vez eso no. Yo asistí a un curso hace 2 años en México sobre justamente hemorragias. Y ahí hablaba un autor de que no tienes que esperar, o sea, no tienes que esperar a que sangre, no sé, a ver, veremos, primero si hay hipotensión, ¿no? Si vos ves que estás ya, es más de lo normal, porque uno percibe, instaurarle de forma inmediata el tratamiento, porque tampoco le vas a hacer daño a la paciente con instaurarle el tratamiento, más bien estás previniendo. A ver, entonces, ustedes ven que no, ya ese sangrado es fuera de lo normal. Ya cuando hagan la práctica, cuando estén haciendo su internado, por lo menos si no atienden parto, van a ver. Entonces, métanselo en la cabeza de que tienen que instaurar de forma inmediata. No esperen a que sangre más de lo debido a la paciente. ¿Ok? Bien, entonces, el tratamiento de hemorragia postparto se basa de acuerdo a la etiología, es decir, en base a los 4 T's. Entonces, la primera T de tono, ¿cuál será el tratamiento? ¿Ya? O sea, cuando hay atonía uterina, cuando hay hipotonía uterina o inercia uterina, ¿no ve? Ese útero no está contraído, está plácido. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? Tocamos el abdomen y no hay contracción, no hay globo de seguridad. Entonces, inmediatamente está sangrando tu paciente, empiezas a hacer tratamiento. ¿Cuál tratamiento? De primera línea, lo primero que tienes que hacer es empiezas a masajear. ¿Ya? Lo primero, empiezas a masajear. ¿Ya? Bien. Segundo, tratamiento farmacológico. ¿Ok? Segundo, tratamiento farmacológico. ¿Y qué tratamiento farmacológico? Primero, oxitocina. Obvio, pues no, es la hormona que actúa en el músculo uterino para que se produzca contracción. Entonces le indicas oxitocina. ¿Hasta cuánto se puede utilizar la oxitocina? Yo les estoy dando clave, pregunta o lo que van a utilizar. ¿Hasta cuánto? Un máximo podés utilizar 5, 10, 15, 20, 30, hasta 40 unidades, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, la hemorragia postparto es, tan profusa la hemorragia que el médico pues se nubila, no sabe qué hacer. ¿Ya? Entonces no sabe, pues métale 20, 30, no sabe qué va a hacer en eso. Por eso hay en todo tratamiento medidas
iniciales, ¿ya? Medidas iniciales, pero eso lo vamos a llevar hoy. Entonces, no sabe por ni 20, ni 30, cuántos, mira, entonces ustedes tienen que en ese momento, medidas iniciales se refiere a que, primero, tienen que pedir a todo su equipo colaboración. ¿Ya? No es que yo solito voy a hacer tratamiento de la paciente, yo y la paciente, no. Ahí ya están perdidos. Tiene que estar todo su equipo. ¿Ya? Segundo, ¿qué tienen que hacer? Organizar a su equipo. ¿Ya? Hasta el camillero que está ahí tiene que trabajar. Entonces, el interno que está ahí tiene que encargarse de signos vitales, tiene que ir el residente a ir al laboratorio, ya estar pidiendo paquetes globulares, ya tipificando sangre, ya. Otro tiene que estar ayudando con el masaje uterino, otro ya tiene que estar poniendo la licenciada vía, oxitocina. Entonces se tiene que armar un equipo, organizar un equipo. Y sobre todo, el médico que esté ahí con hemorragia postparto tiene que mostrar serenidad, ¿ya? Porque si la cabeza se pone mal, está todo perdido, ¿ya? Entonces tiene que haber serenidad, ¿ya? Y organización. Entonces ustedes son la cabeza, no el interno, la enfermera, porque va a ser un caos, realmente. Un caos, un charco de sangre, ¿ya? Entonces, pero es el médico quien tiene que mostrar esa organización, ¿ya? Tiene que organizar su equipo y sobre todo demostrar serenidad. Si se pone nervioso, está perdido. ¿Ok? Bien. Entonces, organizas tu equipo, el otro está poniendo suero, le dices a la enfermera, métamelo oxitocina en suero, en bolo, pero lo que ustedes quieran, en bolo, en vena, en suero, pero hasta un máximo de 40 unidades. ¿Ok? Hasta un máximo de 40. Pueden decir, métamelo 10 unidades en vena y 30 en suero. ¿Ya? Listo, los 40 ya. Si se pone nervioso, puta, le va 60, 80 unidades le van a estar metiendo a la paciente y pasa. Colegas, igual siguen metiendo. No hay que poner oxitocina más allá de las 40 unidades. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Dónde se produce la oxitocina? En la hipófisis. Se almacena en la hipófisis, en la posterhipófisis. Se produce en el hipotálamo, ¿no ves? Y se va a almacenar a nivel de la posterhipófisis. Y ahí en la posterhipófisis, ¿qué otra hormona existe? O hay, o se produce. ADH, ya, la hormona antidiurética, ¿no ves? La hormona antidiurética retiene líquido. Entonces, la oxitocina, como está reservada donde está la hormona antidiurética, igual tiene propiedades de retener líquido. Entonces, si vos te pasas con 60, 80 unidades, 100 unidades, ya, si no sabes que hay que colocar hasta un máximo de 40 unidades, por eso el anestesiólogo siempre dice, no doctor, no lo voy a... Hay algunos anestesiólogos que sí leen bien, y dicen, no voy a colocar más allá de los 40, doctor. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos saben que la oxitocina te puede producir edema agudo de pulmón, peor todavía. ¿No ves? Entonces, no sobrepase las 40 unidades que se tiene de colocar. Porque si no, hay probabilidad de que te produzca también edema agudo de pulmón por la oxitocina. ¿Ok? Bien. Segundo tratamiento farmacológico, le estás diciendo a la licenciada, colóquemelo 10 en bolo y 30 unidades en suero, que vaya a unas 40, 50 gotas, licenciada. Perfecto, va pasando eso. Después le dices a la licenciada, póngamelo ergometrina, ¿ya? Derivados del cornezuelo de centeno. ¿Cuáles son los derivados del cornezuelo de centeno? La ergonovina, ergometrina, ¿no? La ergotamina, es que se utilizan para la cefalea migraña, ¿ya? La ergometrina es un derivado del cornezuelo de centeno, ¿ya? ¿Qué es lo que produce la ergometrina?
vasoconstricción, actúa a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y produce vasoconstricción. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, ergometrina no le vas a dar a una paciente con hipertensión arterial, pues, ¿no? Mucho, ¿ya? Entonces, ergometrina, derivados del cortisol de centeno. ¿Cuánto? Viene generalmente en ampollas de 0.2 miligramos y le vas a dar cada 2 o 4 horas, ¿ya? Hasta un máximo de 4 ampollas. ¿Ya? Tampoco es darle 10 ampollas, ¿no? ¿Ok? Máximo 4 ampollas. Yo voy a utilizar el ergometrina. ¿Ok? Bien. Tercer medicamento, a la par ya está dándole oxitocina, ergometrina, puede colocar esto vía endovenosa o intramuscular, la ergometrina, ¿ok? Le está colocando ya la oxitocina, la ergometrina, ¿ya? Tercero, derivado o análogos de la prostaglandina, ¿cuál? Misoprostol, ¿ok? Ya al interno le decís, vaya, consígame 3-4 tabletas de misoprostol. Puedes utilizar hasta un máximo de 800 microgramos. Igual, puedes utilizar la vía sublingual, la vía rectal, ¿ya? Pues tu paciente está mal, no vas a decirle, señora, siéntese, le vamos a dar, no. Puedo utilizar vía rectal, ¿ya? Hasta un máximo de 800 microgramos. ¿Ok? Bien. Entonces, oxitocina, ¿ya? Algo específico, sí, actúa a nivel del músculo liso, en receptores propios de la oxitocina, derivados del cornezuelo de centeno como la ergometrina, 4 ampollas hasta un máximo, y análogos de las prostaglandinas como el misoprostol. Vas por pasos, no es directamente misoprostol, pues no. Primero oxitocina, segundo ergometrina y tercero misoprostol. Los tiempos que tú manejas en esto, no es que, a ver, oxitocina y a ver, esperemos 15 minutos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Si vos has diagnosticado ya hemorragia postparto por atonía uterina, le estás colocando oxitocina de forma inmediata, ya a los 1 minuto o máximo 2 minutos ya estás indicando la ergometrina. No esperas a que haga efecto la oxitocina. Es más, la oxitocina en sangre, su nivel medio es a los 7 minutos. O sea, imagínate, no vas a esperar. A la par que vos ya has colocado o ya has indicado oxitocina, ergometrina, ya estás indicando misoprostol al minuto o minuto y medio. ¿Ya? Entonces ya vas indicando casi paralelamente el tratamiento farmacológico. No es que esperas 10, 15 minutos, ahí está también el error. A ver, esperemos con la oxitocina va contra él, ¿no? Esperemos 5, 10 minutos y sigue sangrando. No. Ya tienes que ir instaurando estos tratamientos a la par. No es esperar a que la oxitocina. Bien. Como es la primera causa de mortalidad materna, pues obviamente los que estudian medicina siempre van a ir en pos de investigar qué tratamiento farmacológico sería el más adecuado para evitar estas situaciones. Entonces hay un medicamento que salió más o menos hace 6 años denominada carbetocina, ¿ya? Carbetocina. Esta carbetocina tiene propiedades similares a la oxitocina, pero es 10 veces más potente que la oxitocina. O sea, tiene propiedades similares, iguales que la oxitocina, pero es 10 veces más potente que la oxitocina. Por lo tanto, ¿qué vas a preferir dar? ¿Oxitocina o carbetocina? Carbetocina, pues, ¿no? Pero lo malo es que no hay en todo lado la carbetocina y es un medicamento que, como obviamente ha salido hace unos 6 o 8 años y es muy, muy buena, pues el costo también es bastante, ¿no?, elevado, obvio, ¿no? Pero si lo tienen, mejor. Si viene una paciente con 4 o 5 partos anteriores que te puede hacer atonía uterina, hay que comprar, si tiene posibilidades, carbetocina. Ojo, en la teoría dice
que si vos utilizas oxitocina no te va a hacer efecto ya la carbetocina. Claro, ¿por qué? Porque la carbetocina igual actúa en los receptores oxitóxicos de la oxitocina. Entonces, si vos vas a dar oxitocina, esos receptores ya están ocupados por la misma oxitocina. Entonces no va a haber dónde actúe la carbetocina. Entonces, lo ideal para que tenga un efecto así al 100%, claro, la carbetocina tienes que dar antes de que des oxitocina. No es que das oxitocina y luego carbetocina, porque si no ya están ocupados los receptores pues, por la misma oxitocina. ¿Ya? O utilizas carbetocina o utilizas oxitocina. Pero en la práctica, escuchen bien, hemos llegado a utilizar en la práctica 40 unidades de oxitocina y le hemos dado carbetocina y sí ha hecho efecto. Lo que significa que no es tanto así como dicen que primero o das oxitocina o das carbetocina. No. ¿Ya? En la práctica. Pero en la teoría dicen, no, claro, tienes razón. Supongo que la oxitocina con las 40 unidades tal vez no llega a copar la totalidad de los receptores. De la oxitocina puede ser la causa. Entonces hay todavía espacio para que la carbetocina pueda actuar en el músculo uterino. ¿Ok? Bien. Doctor, ¿cuántos minutos hace la carbetocina? ¿Cuántos minutos hace ¿El efecto? No, todo lo mismo que la oxitocina. Lo único que la carbetocina, o sea, su nivel medio igual va a ser más o menos a los 6, 7 minutos. Lo único es que es 10 veces más potente que la oxitocina. Ya. Entonces, has hecho tu masaje uterino, a la par tus tratamientos farmacológicos y nada que se resuelve el tratamiento. Sigue flácido y sigue sangrando tu paciente. Entonces, ¿qué es lo que instauras? Hay un método que es fácil también, llamado balón de Bakri, no Brachy. Balón de Bakri. ¿Ok? Balón de Bakri. ¿Ya? Balón de Bakri. Es un baloncito, o sea, como un globo, donde tú instilas agua y se va inflando, pues. Se va inflando. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del balón de Bakri? Es que por mecanismo compresivo va a evitar que haya hemorragia, que la paciente siga sangrando por mecanismo compresivo, lógico. Pero este balón de Bakri no lo tienen todos los hospitales, ¿no? Peor un primero o un segundo nivel. Pero no es difícil, pues si es un baloncito nomás como un globo, ¿ustedes qué pueden utilizar? ¿Qué podemos utilizar? Pueden. Es que no van a encontrar, no les va a hacer tratamiento, o sea, no les va a hacer efecto el tratamiento farmacológico, se les tienen que idear. Pueden utilizar hasta guante, el guante que utilizan, pueden utilizar condón incluso. Si el globo se infla, más o menos ¿cuánto tienen que meterle? Más o menos unos 500 a 600 ml de líquido, medio litro o un poquito más, ¿no? Para que esté bien contraído adentro, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Guantes, condón? Sí, se puede. Otro, la sonda vesical, igual, créanme, la sonda vesical se infla. ¿Ya? O sea, no tienen balón de Bakri, pero el mismo efecto va a generar. ¿Ok? Bien. Si no hay efecto, si no hay respuesta a tu masaje uterino, a tu tratamiento farmacológico, le has hecho tu baloncito, ¿ya? Y sigue sangrando la paciente, bueno, aquí ya es el ginecólogo quien tiene que actuar. Mandas al tercer nivel y ¿qué hay que hacer? Yo ya haré, el doctor Ojeda va a hacer ligadura hipogástrica, haré ligadura de las uterinas, haré técnica de Bell-Lynch o finalmente haré histerectomía. ¿Ok? Pero ¿hasta dónde van a llegar ustedes? El balón de Bakri.
Balón de guante. Balón de guante. ¿Ok? Hasta ahí va a llegar. Condón. Pero, mire, puede ser que se da con el masaje uterino, que sí. Masajea y cede. Puede que se da con tu tratamiento farmacológico, sí. Puede que sea hasta con tu balón de guante, sí. Es muy raro ya que pase a esto. Es una hemorragia ya muy masiva, como en nuestro caso, y ya pues se produzca ya, o sea, si están ustedes en un hospital de primero o segundo nivel, referiría a la paciente a uno de tercer nivel. Ya, eso en cuanto a esto, grábenselo, esto es paso práctica, esto lo van a ver, lo van a hacer, ¿ok? Lo van a hacer. Bien, eso en cuanto a tono, ¿puedo hablar? Segundo, tejido. ¿Qué va a hacer con los 36 restos de placenta, restos de membrana? Legrado, pues, ¿no? O también hay extracción manual, ¿ya? Extracción manual. Particularmente no he encontrado así algo específico yo en los libros que te diga, mete tu mano y sacala. Salvo, excepto donde dice, si hay acretismo placentario. Placentario, ¿ya? No sale la placenta, está retenida y metes la mano para sacarla. Pero después, ya ha salido la placenta, se ha producido el alumbramiento, no te dice específicamente que metas la mano y saques si a ver ahí adentro restos. Porque, ¿qué pasa? Igual, eso lo van a ver aquí, cuando hagan el internado, lo van a ver. Están atendiendo parto y metan la mano. Yo soy enemigo de eso. O sea, la paciente ginecológica, obstétrica, es una paciente pues de cuidado, una paciente delicada, es una mujer. Entonces, el trato tiene que ser como tal, ¿no? Porque, o sea, a ver, meterle la mano, porque el umbral del dolor, una vez que se produce el alumbramiento, el umbral del dolor pues disminuye bastante, súbitamente, ¿ya? O sea, si su umbral del dolor durante el parto, el trabajo de parto y el alumbramiento llega a lo máximo, la paciente hasta lo que hace el epicio no siente el dolor, el corte que le hace abajo, no siente el dolor. Pero se produce el parto y el alumbramiento, el umbral del dolor cae súbitamente. Entonces, si cae súbitamente, meterle la mano, imagínate, hasta un shock cardiogénico le puede producir a la paciente. Entonces, no hagan eso. Salvo que no estén donde no hay cubierta, no hay instrumental, bueno, ya. Pero si hay, no lo hagan. Ya yo soy enemigo de eso. Entonces, ¿qué se hace? Legrado. Agarrar pinzas, una pinza, con una pinza el labio anterior y meter la cureta, porque las curetas son de este tamaño, casi imposible de que perfores. Imposible, metes y sacas los restos de placenta o restos de membrana que existen. ¿Ok? Si es que no hay instrumental, puede ser que ya, mete la mano, pero si no, ya, no metan la mano. Imagínense meter la mano hasta ahí. Y hay otros que tienen un manango. De verdad, yo tengo un residente, y justo con este residente pasó la hemorragia postparto. Mide, creo que 2 metros, una mano. Prohibido totalmente que o sea, que haga esas maniobras en la paciente. Imagínense. ¿Ya? Bien, eso entonces. ¿Ya? Bien. Tercero, trauma. ¿Qué vamos a hacer ante un trauma? ¿Qué vamos a hacer con un desgarro? ¿Qué vamos a hacer con laceración? ¿Y qué vamos a hacer con hematoma? Con desgarro, obviamente vamos a suturar, ¿no? Con laceración vamos a ver, o vamos a observar todavía si necesita suturar o no. ¿Ya? Con hematoma, ¿qué vamos a hacer? Drenar
¿no? Y si se puede suturar, se sutura, y si no, se deja un drenaje para que salga el excedente de sangre que se ha contenido en ese hematoma. ¿Ok? Pero el tratamiento, drenar y suturar. Eso es el hematoma, no hay más. Si hay inversión uterina o rotura uterina, esto es para el doctor Ojeda, ¿no? Estoy poniendo hasta mi nombre. No vas a tratar de una inversión y de una rotura, de un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Puede ser en una primera instancia una inversión uterina, o sea, el útero se sale por la vagina, a eso se refiere inversión. Pueden meter la mano y poner el tratamiento farmacológico, pero poco o nada resulta. ¿Ya? Pero esto es quirúrgico, lo mismo de la rotura uterina, no van a poder resolver ustedes. ¿Ok? Pero sí desgarro, laceración y hematoma. ¿Y cuál lo más frecuente es que lo que van a tener es desgarro, laceraciones o hematoma? Lo menos que van a tener es una inversión uterina o una rotura uterina. ¿Ya? Lo más frecuente es desgarro, laceraciones o hematoma. Y eso tienen que resolverlo ustedes. No van a estar refiriendo con un desgarro, ¿no? Tienen que resolverlo ustedes. ¿Ok? Bien. Desgarros, laceraciones y hematoma, lo más frecuente. Finalmente, trombina, alteraciones de los factores de coagulación. Entonces miramos, la paciente sangrando, mira, pucha, esa sangre no se coagula, debe tener una alteración. Hemos visto que tiene buen tono, un buen globo de seguridad, le hemos hecho tal vez legrado, no ha salido restos, ya. Hemos visto, a ver, a nivel del cervix no hay laceraciones, a nivel de la vagina no hay desgarro, hematoma. Lo último, mira, no ha coagulado esa sangre, trombina, alteraciones de la coagulación. Ya, eso ya no es para nosotros, ni para mí. ¿Quién lo resuelve ese problema? Unidad de terapia intensiva. Y ahí verificarás qué resultados pedirle, le pedirás crioprecipitados, le